Perfecto. Muy buenas tardes, apreciadas, apreciados estudiantes, invitados, docentes, administrativos, amigos que nos acompañan de otras instituciones educativas. Sean ustedes bienvenidos al Mega Virtual, la muestra educativa gráfica de la de la Universitaria Virtual Internacional. Hoy, día 1 de julio del 2021, vamos a retomar nuestra agenda del diseño a través de los ojos. La agenda que tenemos el día de hoy es la apertura y bienvenida con una entrevista muy cortica al profe Juan, nos va a comentar un poco de su vida. Gracias pues a los representantes de la universidad, de los estudiantes de la universidad, pues nos van a presentar esta pequeña entrevista al profe Juan. La presentación, muy agradecido y muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte al diseñador gráfico Hugo Plazas, la ponencia Rescate al Patrimonio Tipográfico de las Artes Gráficas, Casos y Reflexiones, que pues estamos muy ansiosos de escuchar. Un breve receso. En la segunda apertura vamos a ver la entrevista al profe Felipe. Presentación del proyecto La Caja de MakerLab Multimedia. La ponencia, efectivamente, La Caja de MakerLab Multimedia de Andrea y César. Por otro lado, vamos a ver posteriormente la presentación de nuestro estudiante Camilo Torres con la ponencia Yo tengo el arte, bordado digital. Y pues vamos ya a dar finalización al cierre de este evento. Un evento que nos promete efectivamente muchas cosas buenísimas, muchos contenidos que nos llevarán a revisar un poco en qué consiste todo esto del diseño. Entonces, por allá hay un micrófono abierto, les ruego el favor, lo cierren. Creo que hay un perrito por allá sintiendo algo. Pero bueno, entonces, pues damos paso a nuestra agenda sin más preámbulo del día de hoy. Les agradezco su presencia. Por favor, damos paso pues a la presentación del profesor. Gracias, del profe Juan, y posteriormente vamos con la presentación del profesor Hugo Alonso Plazas. Bueno, ahí sería la presentación, exacto. Soy profe Camilo. Profe Camilo dejó de compartir. Hoy nos encontramos con el profe Juan Gualteros. ¿En qué proyecto o cuál agencia del mundo le gustaría ser parte y por qué? Pues de gustarme me gustaría estar en Sancho, ¿sí? Porque pues todas las cuentas grandes que manejan, toda la experiencia que tienen, yo creo que es un campo muy bueno para aprender. Pero pues más allá de pronto que yo quiera quedarme a trabajar allá, pues no, porque a mí me gusta más la docencia. ¿Cuántos años tiene? Porque dice que se ve muy joven para tener tanta experiencia. Pues es gracioso porque siempre me ponen más edad de la que tengo. Yo tengo ahorita 32 años. Salí del colegio en el 2005 y entré en el 2006 a la universidad. Y me gradué en el 2010
a finales del año. Entonces duré los 5 años prácticamente que eran de la universidad y efectivamente salí muy joven porque yo entré a la universidad de 17 años. Yo soy de Tunja, por si acaso. Estudié acá, vivo acá y pues empecé primero como en estudios y a conocer un poco más. Y ya después de eso, como para el 2013 más o menos, yo empecé con la educación. Entonces empecé a dictar clases de diseño. Entonces en eso sí ya llevo casi 10 años. ¿Qué tipo de actividad le gusta hacer en sus tiempos libres? A mí me gusta el cine, me gusta ver películas y yo toco guitarra, entonces también me gusta practicarla. Es algo más empírico, en realidad no es que sepa leer partituras y otras cosas y sea un mago en ese instrumento, no, pero sí más por hobby. Con esa experiencia, ¿usted siente que el hacer esas actividades ayuda a generar o aumenta la parte creativa? Sí, más que todo el cine, yo creería, porque igual uno toma muchas referencias, no necesariamente como les digo a los estudiantes a veces también, que tomen referencias no para copiarse, sino para también transformarlo y hacer unas propuestas nuevas. Entonces yo creo que eso siempre sirve, tanto las películas animadas, las de efectos especiales, cualquier cosa que uno vea siempre le va a servir para algo. ¿Usted qué consejo le daría al Juan del pasado? La verdad, digamos que consejo, ninguno, porque yo en el pregrado yo fui muy aplicado. Entonces, todas esas trasnochadas que a veces a uno le tocan en esta carrera, ¿no? Entonces, siempre le metía como fuerza a eso para poder sacar todos los proyectos adelante y para hacerlos bien. ¿Qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta de su carrera? A mí siempre me ha gustado la identidad corporativa, imagen corporativa, como lo llamen, ¿sí? La creación de marca. Entonces, siempre me ha fascinado esa área del diseño, asimismo como el diseño editorial y la animación, ¿sí? Entonces, tengo, digamos que varios. De pronto, no me gusta el diseño, no, en general, digamos que todo me llama la atención, que digamos que soy consciente que cada área del diseño toca tener práctica y un estudio constante. Y le agradezco mucho por su tiempo, por su disposición y no, genial, la experiencia y pues haber compartido con nosotros este pequeño espacio. Vale, vale, no hay Muchísimas problema. gracias. Muchas gracias a ustedes, porque por ejemplo, ahora que el diseño web es parte de nosotros, que en primera instancia no lo era, pero después con el tiempo se fue volviendo un requisito, ¿cierto? Pero eso es un tema que toca estar todo el tiempo ahí trabajando, estudiando, practicando, porque eso va actualizándose muy, muy, muy rápido, ¿sí? Bueno, agradecemos pues a los representantes estudiantiles y, cómo no, al profe Juan por permitirnos conocer un poquito más de su vida, sus intereses y sus gustos. Mil, pero mil gracias. Ahora, continuando con nuestra agenda del día de hoy, tengo el gusto y el placer de presentar al profesor Hugo Alonso Plazas. em, el profesor Hugo Alonso Plazas es profesor asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de Nariño y director del Grupo de Investigación en Historia y Teoría del Diseño en la misma institución. Magíster en Diseño Comunicacional por la Universidad de Buenos Aires y diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente cursa el doctorado en Historia del Arte, del Diseño y la Cultura Visual de la Universidad de Alberta en Edmonton, perdón. Edmonton, ya, Canadá. Su trabajo de investigación se centra en la confluencia de la historia cultural y la teoría de la imagen en diversos contextos de producción, circulación y recepción de las imágenes. Para nosotros, profesor, es un gusto tenerlo en este espacio académico de la U Virtual. Le damos la bienvenida, nos encanta tenerlo acá y que comparta con nosotros. Y pues le cedemos la palabra para que nos presente su trabajo y este adelanto que estamos ansiosos de escuchar. Mil gracias, bienvenido a esta su casa, la Universitaria Virtual Internacional.
Vale, muchísimas gracias, Rodolfo. Qué bienvenida tan grande. De verdad, qué alegría estar acá. Es un honor, me siento muy agradecido pues, por haber recibido esta invitación a compartir con ustedes en este mega virtual. Sí, bueno, y tengo también por agradecer a Camilo y también a Axel pues, por toda su colaboración pues, para hacer posible esta presentación. Lo que tengo lo que traje el día de hoy es una ponencia, quiero compartir con ustedes básicamente lo que vienen siendo una serie de avances con respecto al trabajo de un libro de investigación que estoy adelantando con mi compañera Laura Sandoval. Yo soy profesor de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto y Laura es profesora de diseño gráfico en la ciudad de Popayán y los dos somos profesores de tipografía. Bueno, por cuestiones de muchos caminos en los cuales nos hemos encontrado, decidimos trabajar juntos hace ya varios años sobre la base de un proyecto que ella había desarrollado. Entonces, básicamente, ya después de un tiempo de procesar pues toda la información que hemos recopilado, pues decidimos ya concretar la escritura pues del libro resultado de ese trabajo. Entonces, eso es lo que vengo a compartir con ustedes, son algunas características de ese trabajo y bueno, comentarles un poco de qué se trata. Bien, voy a compartir pantalla primero. Entonces, bien, creo que ya se ve y Sí, señor. bueno, básicamente lo titulé Rescate del patrimonio tipográfico y de las artes gráficas, casos y reflexiones. Lo primero que habría que anotar al respecto es que cuando estoy hablando aquí de tipografía, no me estoy refiriendo a la forma visual de las letras, que es como tradicionalmente se le entiende en el ámbito del diseño gráfico. Por supuesto, yo amo la tipografía en ese sentido, de la forma de las letras y hay mil cosas para decir, pero el libro en concreto no trata estrictamente sobre el tema de la tipografía como la forma de las letras, sino como los procesos de impresión. ¿Qué proceso de impresión? Bueno, esa tipografía que creó Johannes Gutenberg en el siglo XV y que fue la técnica dominante hasta hace realmente muy poco tiempo, estamos hablando de los años 60, 70, en todo el ámbito de la comunicación gráfica. Cuando había que hacer una comunicación masiva, que es lo que ahora hacemos a través de medios digitales, bueno, hace 30, 40, 50 años solo había un mecanismo y era a través de la tipografía. Claro, porque esta precisión la tengo que hacer porque pues, en nuestro idioma, en español, existe esta sinonimia. Tipografía se refiere a las dos cosas, a la forma de las letras y también se refiere a una técnica de impresión. Esto en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, no ocurre. En inglés, el término para el proceso de impresión es un poco más preciso, se llama letterpress. Describe mejor el trabajo. Pero bueno, el asunto es que de esto es lo que vamos a hablar hoy y espero no demorarme mucho, simplemente quiero mostrarle algunas cosas importantes. Bueno, como les decía, yo me empecé a relacionar con el trabajo de empecé a relacionar con el trabajo que viene adelantando la profesora Laura Sandoval a través de un proyecto que se denomina Entre Plomos. Este proyecto consiste básicamente en el rescate del taller de imprenta de la Universidad del Cauca en Popayán. ¿Qué ocurría? Básicamente este taller, como en muchas otras instituciones públicas, con el paso del tiempo las maquinarias fueron desapareciendo. Primero porque no habían repuestos para los procesos para reponer las maquinarias y tampoco porque tampoco había la voluntad para poder financiar estas instituciones o estas dependencias. En esa universidad iban a rematar toda la maquinaria y la profesora, un muy buen día de hace
sé, 8 años, 9 años, se interpuso y pidió que todo ese material de imprenta se lo cedieran como material didáctico para poder ella trabajar con sus estudiantes en la clase de tipografía. Todo esto ocurre, ustedes lo saben muy bien, por lo que se conoce como el desplazamiento tecnológico. Básicamente la tecnología digital, que es la dominante actualmente, está desplazando tecnologías que fueron dominantes en el pasado. Entonces, básicamente, en este trabajo se trata básicamente de recoger este material, y con este material me estoy refiriendo a las maquinarias, los materiales de imprenta, como pueden ser los tipos, los muebles, etcétera, etcétera, y tratar de rehabilitarlos y volverlos a poner en funcionamiento. Sin embargo, no es tan sencillo como simplemente rescatar y poner a funcionar las cosas. Primero porque muchas piezas no se consiguen en la actualidad. Estamos hablando de máquinas que ya dejaron de su vida útil hace 30 años. Y también estamos hablando de máquinas que por sus costos de producción o incluso los estándares de la época no cumplen con lo que hoy en día se requiere para trabajar. Sin embargo, más allá de eso, la tipografía requiere manos que sepan cómo enfrentar los procesos de reproducción de la imagen. Entonces, claro, como en muchas otras empresas, muchas otras industrias, el trabajo de las imprentas se legaba en el pasado de padres a hijos. Y esto sucedía en los propios talleres y en procesos de aprendizaje que solían ser incluso muy largos. Entonces, el tratar de rescatar un taller de impresión no es posible solamente echando a andar la maquinaria. Hay que llamar a los que conocen el proceso y pedirles que le enseñen a las nuevas generaciones cómo hacerlo. Antes era fácil porque básicamente, como les digo, de padres a hijos se iba legando el conocimiento. También existen o existían instituciones dedicadas a esa labor, pero con no mucha influencia en el suroccidente colombiano. Por ejemplo, estoy hablando en este caso del SENA. El SENA, con toda su formación en el ámbito de las artes gráficas, se concentró principalmente en Bogotá y no alcanzó a llegar a muchas otras regiones de Colombia. Bien, entonces la edad de los tipógrafos, de los linotipistas y de los impresores en general se ha convertido en un obstáculo para poder revitalizar el taller de la imprenta de la Universidad del Cauca. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto Entre Plomos? Es básicamente un proyecto de transmisión del conocimiento que busca instaurar el concepto de museo vivo, que es algo que se ha visto ya en Colombia en algunos casos, pero en el caso de las artes gráficas tiene que ser construido casi desde los cimientos, para que se convierta en un espacio de conservación en el cual se reactiven los procesos, las maquinarias, las personas y principalmente los gestos de las personas cuando desarrollan una actividad. Entonces, dentro de todo este proceso se llevó a cabo una fase intermedia que a la hora de construir este museo vivo, que consiste básicamente en hacer un acercamiento preliminar a los impresores para conocer de antemano sus historias de vida. O sea, antes de meternos en la tarea de construir o reconstruir un taller de impresión, el trabajo pasaba principalmente por ir y contactarnos con los impresores para saber quiénes eran, decirlo de alguna forma, mapearlos, reconocer cuáles han sido sus historias y de qué manera esas historias recogen parte de un conocimiento importante que debe ser legado para su conservación. Bien, entonces antes de ir hacia allá, yo quiero mostrarles básicamente unos casos en Iberoamérica donde esta idea de museo vivo ha sido importante, un museo vivo de las artes gráficas. Entonces traje aquí en la presentación 5 casos, vamos a ir a través de ellos rápidamente, simplemente para tomar como algunos referentes y después poder hablar un poco más a fondo de qué fue el encuentro con estos tipógrafos.
Entonces, el primer caso que voy a mostrar es este que se llama Familia Plomes, que es un caso en Madrid, España. Es básicamente un proyecto que se inició en 2012 cuando un grupo, en este caso liderado por el diseñador tipográfico Roberto Gamonal, buscaron complementar su trabajo de diseño a través de la impresión análoga. Es decir, estos son 10 diseñadores que tienen su trabajo en empresas donde todo el día están trabajando en ámbitos digitales, pero como una forma de tener tiempo libre o hacer otras actividades creativas, empezaron a involucrarse con el rescate de la impresión análoga. De esta manera, pues incluso en el taller ellos tienen prohibido el uso de celulares. Es decir, esto es como meterse en una misión de rescate y de vivir lo que era la tipografía en el pasado. Entonces, en ese proceso, pues ellos han recolectado maquinaria, tipos de viejas imprentas en desuso, tanto tipos de plomo como tipos de madera de distintos tamaños, y dividen el tiempo en proyectos por encargo, proyectos personales y el desarrollo de talleres para entusiastas de la idea. Entusiastas, gente que le parece interesante aprender cómo se desarrollaban estas técnicas en el pasado. Ellos, dentro de los elementos que han rescatado, está el uso de máquinas Minerva, las máquinas planas, e incluso el uso de sacapruebas para poder desarrollar su trabajo. Ellos han recolectado o restablecido chivaletes, tipos de plomo y madera, y materiales de imposición como el esencial componedor y la indispensable galera, que viene siendo como el lienzo de trabajo para el diseñador tipográfico. También en algunos casos especiales, para el caso de, estamos hablando de uso de imágenes, ellos usan como técnica impresión con fotopolímeros, porque pues hoy en día es muy difícil, costoso, incluso dañino ambientalmente seguir fundiendo plomo. Por lo tanto, ya no hacen clichés basados en plomos, sino en fotopolímeros. Tampoco en otros materiales como zinc, que fueron algunos materiales alternativos que se alcanzaron a utilizar hace algún tiempo. También hacen experimentación con tintas, con los procesos de secado, armado, encuadernación y terminado. Y todo esto pues lleva a la creación de productos como estos que nosotros estamos viendo ahorita en este momento. Es un trabajo que no tiene pretensiones comerciales, es decir, hasta cierto punto no es una empresa que está dando frutos, sino es un ejercicio, principalmente un ejercicio en el cual están involucrados unos diseñadores gráficos. Bien, el siguiente caso es la imprenta Tipografía 2C, que se encuentra ubicada en la ciudad de Belo Horizonte, en Minas Gerais, en Brasil. Este es un taller liderado por un artista, el artista se llama Flavio Vignoli, y sirve especialmente como una editorial artesanal. ¿Qué significa esto? Es una editorial porque imprime libros, pero estos libros son especialmente de poesía y es artesanal. Esa editorial es artesanal porque todo se hace a mano, ¿sí? Todos los materiales se producen a mano y todo se hace en función de experimentar. Los materiales que ustedes ven acá, todos son construidos por Flavio y ha sido producido desde el año 2017. En el rescate patrimonial es más de tipo comercial. En este caso, Flavio vive de esto. Y no tiene un apoyo del Estado o de alguna institución cultural. No, esto es un trabajo, este es su trabajo y él vive o sea, esta editorial es su forma de vida. Y también es una forma de expresión artística, ¿sí? No solo en lo visual, sino también en la forma de construcción de su poesía. Bien, eso es también muy importante mencionar. A diferencia de otros proyectos de rescate tipográfico, el trabajo de Flavio es experimental.
él busca con las letras, las tintas, los procesos de impresión, nuevas formas de materialidad y visualidad. Y aquí es muy importante este caso porque nos recuerda que la tecnología análoga, tipográfica, tenía de particular no solo el hecho de trabajar la imagen, sino que también tenía la particularidad de ser una materia viva, una materia que se podía sentir. Eso es una cualidad que no las pantallas o el desarrollo de la pantalla digital no ha permitido, no lo ha hecho, o por lo menos no lo ha hecho de una forma muy contundente hasta el día de hoy. Y bueno, es como un plus que tiene este tipo de proyectos. El tercer caso, voy a concentrar en casos colombianos. Uno muy importante pues, es la imprenta patriótica que maneja el Instituto Caro y Cuervo en Yerbabuena, en Bogotá, en la finca Yerbabuena. Y esto es un caso emblemático porque ellos se han encargado de mantener viva la técnica de la linotipia con sus máquinas de tipo linotipo y Lutlo. Esta es una técnica un poco complicada porque requiere la fundición de plomo en la propia máquina y, como mencioné, eso es costoso e incluso perjudicial para la salud. Hay que recordar que los linotipistas antiguamente, después de 15 o 20 años de trabajo, tenían que pensionarse porque su cuerpo estaba contaminado de plomo. Por lo tanto, era un trabajo riesgoso hasta cierto punto. Bien, en todo caso, la imprenta trata de mantener viva, obviamente protegiendo a sus trabajadores, trata de mantener viva esta técnica. El valor patrimonial de esta técnica es tan apreciado por ellos que la han mantenido como parte de la esencia del instituto. La gran mayoría de los libros que ellos producen, que son estos libros de gramática, de poesía, que son muy importantes a nivel iberoamericano sobre el tema de la filología y sobre el tema de la lingüística, pues son hechos en estas máquinas. Claro, una imagen persistente de esta imprenta patriótica fue la imagen del señor Jiménez, que ustedes ven en la parte superior en la foto. Lastimosamente él falleció hace unos 4 años, pero es precisamente la persona que ustedes pueden volver la imagen, es la persona que aparece en este folleto esta imagen de hace tantos años, de los años 60. Y es una persona que siempre estuvo pegada a la imprenta patriótica y representaba como ese valor patrimonial. Lastimosamente él murió en el 2017, 2018, no recuerdo ahora, pero en todo caso se ha seguido manteniendo la imprenta patriótica e incluso hace poco el diseñador Ignacio Martínez Villalba lanzó este libro que se llama Tipos Heroicos, que es básicamente un catálogo o un espécimen tipográfico de todo el material que posee la imprenta patriótica. Y bueno, es un trabajo de rescate que hizo Ignacio, muy importante y muy valorado. Con esto él ganó algunos premios. De verdad que ha sido muy importante en términos de conservación, o sea, a la hora de hablar de casos de conservación y de patrimonio, la imprenta patriótica es uno de los más importantes referentes. El cuarto caso ya es en la ciudad de Cali y se trata del taller La Linterna, que ahora está convertido en una organización cultural, después de haber funcionado como una imprenta comercial por más de 80 años. La Linterna fue famosa porque en los años 90, 80, 90, invadió las calles de todas las ciudades con carteles de eventos. Sus composiciones eran características del movimiento, de todo el movimiento cultural colombiano, es decir, por las manos de los tipógrafos de La Linterna pasaron conciertos, exposiciones, candidatos políticos y un larguísimo etcétera de eventos y cosas para anunciar. Y con esos carteles se inundaron pues las ciudades. Sin embargo, debido a las restricciones en el uso del espacio público para controlar la contaminación visual, pues estos carteles cayeron en desuso. Obviamente esto significó una crisis en la empresa profunda, lo que llevó a que los dueños le entregaran la maquinaria a los empleados
Los dueños le entregaron la maquinaria a los empleados para que ellos trataran de seguir en el negocio. Ya. Pero gracias a un grupo de artistas y diseñadores de Cali que entraron a ayudar a los nuevos empresarios, pues ellos renovaron su oferta tipográfica innovando en la creación de carteles, especialmente carteles creados con linóleo. Las máquinas que ellos poseen son máquinas enormes. Estas son maquinarias que incluso vienen del siglo XIX y que han estado en funcionamiento 120, 130 años. Imagínense, más de 100 años produciendo. Son máquinas realmente de un aguante increíble. Y bueno, ellos lo mantienen en perfecto funcionamiento. Ahora en el centro, como centro cultural, ellos hacen talleres, cursos, exposiciones. Ellos están metidos en casi todas las actividades culturales de Cali en la actualidad. Y es muy fácil entrar a sus talleres, saludarlos a ellos. Ellos te cuentan la historia de su trabajo y bueno, realmente no tienen ningún problema en legarle a la gente, especialmente del barrio San Antonio donde ellos viven, pues su conocimiento. Realmente es muy interesante. Yo en esta imagen traté de colocar en la parte de abajo como esos antiguos carteles que ellos usaban, de 2, 3 colores y de tipografías de madera muy, muy grandes. Y ahora en la parte superior y en la parte derecha un poco del tipo de imagen que ahora hacen, que está más basada en trabajo en linóleo, imágenes hechas, grabadas en linóleo y tipografías de diferentes categorías. Bien, aquí tenemos una imagen de la profesora Laura Sandoval y los chicos de la Universidad del Cauca visitando precisamente el taller de la linterna en Cali. Precisamente me voy a referir ahora de la imprenta de la Universidad del Cauca, que es a donde me invitaron a trabajar, y voy a contar un poquito de cuál es la situación con ellos. Es básicamente el taller de impresión de la Universidad del Cauca. Era uno de esos talleres típicos de las instituciones públicas que luego de un tiempo de falta de inversión han ido desapareciendo por la falta de repuestos, y los tipógrafos se han venido pensionando sin dejar legado su trabajo a nadie. En el año 2012, la profesora Laura Sandoval pidió a la universidad que en vez de rematar las máquinas por chatarra, se las dejaran para el uso de los estudiantes en un taller dirigido por ella y relacionado con su propio curso de tipografía. De ahí comenzó un arduo trabajo de restauración de materiales, porque no había ningún referente con respecto a lo que ellos habían recibido. Y bueno, también un arduo, porque pues el presupuesto, ustedes saben que en las instituciones, especialmente las universidades públicas, pues los presupuestos son muy cortos. Entonces, para avanzar, como a modo de estrategia, ella creó un semillero de investigación que se llama Locos por la Tipo, en el cual los estudiantes de la carrera de diseño gráfico pues desarrollan prácticas académicas, básicamente en el área de rescate patrimonial. En el taller se desarrollan visitas de expertos, seminarios y algunas tesis estudiantiles que han servido no solo para rescatar la propia imprenta de ellos, sino también para rescatar la maquinaria y los materiales disponibles de la antigua imprenta departamental del Cauca, que actualmente está embodegada. Pero ellos han ido a estas bodegas a tratar de hacer el inventario de qué es lo que hay y cuál es el valor de esos materiales. Bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, entonces, estos son los 5 casos. Esto es básicamente para contextualizar un poco de dónde viene todo esto. Entonces, como lo mencioné al principio, yo me uní a ellos, no tanto para trabajar en el taller, sino desde mi lugar de trabajo en Pasto, para tratar de rescatar el componente más importante de la impresión, que es el gesto de los impresores. Entonces, de ahí organizamos unas jornadas de entrevistas en cada una de las ciudades del suroccidente colombiano. Estamos hablando de Pasto, Popayán y Cali, para mapear primero el sector productivo, es decir, quiénes están vivos, quiénes están trabajando,
quiénes estaban disponibles pues, para hablar con nosotros y incluso quiénes estaban vivos, porque la verdad muchos de los impresores importantes que vivieron en Cali, Popayán, Pasto, pues han muerto, no por COVID, por la edad. Entonces el trabajo consistió en entrevistarlos y conocerlos y hacer que ellos se conozcan entre sí. Entonces, de hecho, en el año 2018 llevamos a cabo en Popayán un encuentro que se llamó Primer Encuentro de Tipógrafos del Suroccidente Colombiano. Este es un evento en el que algunos impresores dieron charlas acerca de su trabajo y algunos académicos pues, también compartimos nuestro conocimiento. Y fue un espacio muy interesante porque más allá de ver a los otros impresores como la competencia, como están acostumbrados, pues, especialmente pues por la estrechez del mercado de impresión, ahora la idea es que ellos se vean como colegas. Entonces, bueno, luego de este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, la toma de entrevistas pues consistió en acercarnos a ellos y tratar de conocerlos un poco mejor desde distintas perspectivas. No voy a hablar sobre la metodología porque sería aburridísimo, pero valga decir aquí que se trata de construir lo que se denomina un entramado intersubjetivo, que es construir a partir de relatos de vida y narraciones subjetivas. Entonces, obviamente ese entramado no tiene ninguna pretensión de perfección u objetividad, como en otras disciplinas, sino que simplemente busca detectar algunos elementos comunes en la vida de los impresores. En total encontramos 4, y son los que voy a mencionar brevemente ahorita. Pero antes de eso hay que decir que una investigación basada en los hechos de una vida de una persona tiende a ser un poco arduo, porque no se está tratando con datos concretos como puede ser un trabajo estadístico, por ejemplo, sino que se trata de ver dentro de las narraciones de las personas los elementos que los motivan a ellos a hacer lo que hacen, que por lo general cada persona lo hace de formas diferentes, pero lo interesante es que luego de un proceso de análisis uno puede encontrar que las historias de vida pueden ser confluyentes, es decir, que van más o menos hacia el mismo camino. Y eso es lo que estábamos tratando de hallar. Y bueno, es lo que brevemente voy a tratar de compartir con ustedes. Lo primero tiene que ver con las técnicas de impresión, de las cosas que hallamos en las entrevistas. Los impresores son expertos de un grupo de técnicas de impresión, eso es cierto. Pero de cierto modo estratégico o defensivo, ellos conocen solo unas técnicas de impresión, es decir, de las 7 u 8 técnicas disponibles en conocimiento o mapeadas, ellos manejan 1 o 2, por lo general. Y aunque esas técnicas ya no estén en boga, como por ejemplo el caso de la impresión de tipos móviles, aún conservan las técnicas y a pesar de los pocos trabajos que ellos tienen, ellos salen adelante con eso. Eso es bastante interesante, porque uno supondría que estas empresas han tendido a desaparecer. En muchos casos, cuando los talleres desaparecen, las máquinas van a parar a la casa de los impresores y ellos, con los pocos trabajos que van recibiendo, van generando un sustento para sus familias. Entonces, eso es importante. Un segundo elemento tiene que ver con la formación de los impresores. La mayoría de ellos tuvieron una formación similar a la del mundo artesanal, es decir, desde muy chicos se vincularon a un taller como aprendices y junto al maestro, que es el jefe, y los oficiales, que vendrían siendo los trabajadores más avanzados, se iban ganando el puesto a punta de ver, repetir y practicar. Con el tiempo y el paso de los años, ellos se ganaban la confianza de los jefes para quedarse. Y luego de otros años, ellos reunían el capital y la experiencia, obvio, para poder montar su propio taller. Ese es un modelo que se ve en el caso de muchos ámbitos artesanales. Y es interesante observar que a pesar de que esta era una técnica industrial, se repetía el modelo de la misma forma. Otro aspecto muy importante es que la relación que ellos tienen con sus clientes tiende a ser una relación de
una relación muy cercana. Es decir, hay una confianza entre el impresor y los clientes. No es como las empresas hoy en día, estamos hablando de Rappi, Uber, Airbnb, que son empresas donde uno no sabe quién le presta el trabajo, sino que todo está mediado por computadores, sino que acá hay un grado de confianza que no está mediado por el producto, sino por la persona. Eso también es muy interesante. Y por último, hay un elemento que es la asociatividad. Los impresores, a pesar de que ellos compiten entre sí comercialmente, tienden a ser muy unidos. Y esta unión les sirve como una estrategia de protección frente a amenazas externas. Claro, ¿cuáles amenazas? Bueno, una amenaza muy importante es el gobierno. Un gobierno a través de los impuestos, de políticas públicas, como por ejemplo la política contra la contaminación visual, o también políticas contra el uso del papel en las oficinas. Entonces, esto obviamente ha puesto a los impresores a la defensiva y hace que se unan en diferentes gremios o asociaciones. Entonces, ya para terminar, o sea, estas serían como los 4 elementos, pero quiero mencionar como esto, ¿a dónde va? Entonces, estos 4 elementos que logramos rescatar de las entrevistas, pues nos llevan a pensar que los impresores viven y trabajan en un sentido artesanal. Es decir, sus modos, sus comportamientos y sus formas de actuación son muy consistentes con la forma de producción artesanal. Entonces, en el ámbito, lo que podemos decir es que en el ámbito del suroccidente colombiano, los impresores transformaron sus maneras de producción industrial para adaptarse a un modelo con fuertes rasgos artesanales. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero es que esto no es un trabajo de todo tipo, en todo caso manual. Es cierto, sin embargo, uno tiene que reconocer, y esto es importante traer a colación a Richard Sennett, que es un teórico de la artesanía que ha sido muy importante en las últimas 2 décadas, y él dice que el artesano, más que una persona que hace las cosas a mano, es una persona que se dedica a fondo en una actividad y lo hace por el gusto de hacer, no por la gratificación. Entonces, eso es importante aquí. Lo que estamos tratando de ver es que el componente artesanal que incluye este trabajo con los impresores es un trabajo que, más allá de la transacción económica que puede haber implícita, vincula una serie de características personales que están envueltas dentro de esa tecnología. Entonces, bueno, creo que el objetivo del libro es precisamente tratar de mostrar que este rescate patrimonial se tiene que centrar dentro de una estructura o pensar dentro de una estructura artesanal. Y a eso es a lo que le estamos apostando. En términos generales, pues el libro sería un material que estamos esperando terminar a finales de este año. Y si no es a finales de este año, saldrá publicado a principios del próximo año y tiene por título Tipógrafos de Oficio. Esa era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberme extendido mucho ni haber hecho muy difícil la presentación y que haya sido del agrado de ustedes. Si quieren, podemos pasar a unas preguntas. Sé que no queda mucho tiempo, pero posiblemente podemos charlar un poco más sobre esto. Mil gracias por tu presentación. La verdad, muy fascinante este concepto tan llamativo que atraviesa el diseño en todas las perspectivas, porque cambiamos, digamos, de unos procedimientos relacionados con una tradición que proviene precisamente desde el siglo XV con la invención de la imprenta y que fue progresando durante todo el tiempo hasta la actualidad, bueno, hasta la actualidad previo a la era digital, porque este ingreso de la era digital hace que haya un cambio de paradigma, ¿cierto? Hay como un paradigma ahí que cambia y unos modos de producción que también cambian. Y encontramos aquí elementos muy interesantes porque encontramos también que la práctica del diseñador
estaría como relacionada, según lo que yo entiendo, con adaptarse a esos cambios de paradigma y que el sistema productivo, que ya es un sistema productivo que apunta a lo digital, deja de lado toda esta práctica que se convirtió en una práctica artesanal. A mí me parece eso muy interesante porque, por ejemplo, Bauhaus proponía por allá en los años 20 algo que era muy interesante. El manifiesto de la Bauhaus decía artesanos y diseñadores, artesanos y artistas. Unamos nuestras manos porque es de la mano de la artesanía donde podemos encontrar la emergencia del proletariado. A mí eso me llama mucho la atención. Y fíjense ustedes, que aquí tomándome un poquito la palabra y aprovechando que tengo esa opción siendo el moderador, pero sin abarcar tanto, quisiera preguntarte, lanzar la primera pregunta también para que nuestros estudiantes se animen a lanzar sus preguntas. Yo estaré aquí atento del chat. Y es, ¿cómo tú ves esa práctica artesanal en el campo futuro? ¿Será que va a estar consignada dentro de los museos? ¿Va a estar resignificada en un campo ya de especialización de algo que no tiene ese talante productivo que tuvo durante el siglo XX? ¿O será que va a entrar en dinámicas distintas? Y cómo tú, no sé, te imaginas esas dinámicas a futuro de la práctica de la imprenta, ¿no? Del desarrollo de la tipografía y del trabajo que significaba todo esto. Gracias por la pregunta, Rodolfo. Sí, bueno, es muy interesante ver que el cambio de paradigma en la producción ahora en el mundo digital, pues ha relegado estas antiguas tecnologías a unos ámbitos que comercialmente se les llama de nicho. Por ejemplo, en el caso norteamericano, esta técnica letterpress es practicada por unas pocas empresas para clientes muy exclusivos y de verdad que pues tienen unos precios de salida muy altos. Y bueno, les va muy bien porque es un trabajo muy valorado por su capacidad artesanal. Eso en Latinoamérica no se ha visto mucho. Realmente son muy contados los casos. Hay una página web de Pablo Cosgaya, no recuerdo el nombre en este momento, un argentino, un tipógrafo argentino, en el cual él hace el mapeo de cuántas tipografías quedan en Latinoamérica. Realmente no son muchas, estamos hablando de 200, 300, porque es algo que ha ido desapareciendo. Estamos hablando de las tipografías como técnica tipográfica, como tipos móviles. Realmente no son muchas, el trabajo es mínimo y pareciera que no hay como ese mercado de nicho. En Latinoamérica pienso que funciona más el modelo del museo vivo, que es el que estamos mencionando y el que se procura establecer en la Universidad del Cauca, que es básicamente un lugar, o se piensa como un lugar en el cual se pueda, bien estudiantes, va dirigido especialmente a estudiantes, pero también parte de la ciudadanía con tiempo libre pueda ir a practicar estas técnicas y crear o tener un espacio para poder crear objetos de su propia mano. Con esto quiero decir, imprimir todo tipo de materiales, practicar o expresarse tipográficamente, ver cómo estas técnicas pueden representar algo más y diferente dentro del consumo cultural de las ciudades. A eso la apuesta y creo que hay diferentes lugares, como por ejemplo los que vimos, la Imprenta Patriótica en Bogotá, el Taller de la Linterna en Cali, que han mostrado que ese camino es un camino fructífero, a modo de museos, pero no como museos muertos, donde la gente simplemente va y observa las cosas, sino como museos vivos, donde la gente va e interactúa con las cosas, que es muy diferente. Evidentemente debe haber personas que capaciten, pero personas que capaciten desde un conocimiento práctico y real. Eso es lo que se apuesta con estos proyectos de corte patrimonial. Un poco diferente a la idea de patrimonio antigua, que era básicamente conservar, como congelar y preservar, sino se trata es de conservar para que la gente pueda acceder a ellos. Vivirlos,
ser parte de ellos. Esa es la gran diferencia con la idea de museo vivo. Ahora, con respecto al diseñador, pienso que los diseñadores son actores clave dentro de todo este entramado, porque si bien es cierto que el diseñador principalmente tiene unos objetivos dentro de la estructura comercial de la comunicación gráfica, también se crean espacios en el ámbito de la conservación del patrimonio. Entonces, es un nuevo espacio que se abre para el diseñador, para diseñadores que estén llamados o interesados a esto, que vean en la idea de lo análogo una oportunidad para al menos alejarse un poco del imperio de lo digital. Hoy en día lo digital ya lo tenemos tan metido en nuestras cabezas que pensamos que no hay nada más. Pero la verdad es que hasta hace unos años, unas décadas nomás, no había lo digital. O había, cuando yo me eduqué, yo tenía que trabajar en lo digital y en lo análogo al mismo tiempo. Eran las dos cosas al mismo tiempo, porque era una etapa de transición. Hoy en día todo es digital. Y ya a nuestros estudiantes ya ni siquiera les enseñamos qué es un proceso de impresión. Porque ya no cabe dentro del currículo, porque ellos tienen que aprender programación, tienen que aprender código, tienen que aprender una cantidad de cosas que ya no da cabida para que aprendan lo análogo. Pero igual eso no quiere decir que no sea algo que se pueda aprender como diseñadores gráficos y que sea parte de esa incluso génesis del diseño. Pues a mí me llama mucho la atención. Abrimos micrófonos y de pronto para que levanten la mano también si tienen preguntas. A mí me llama mucho la atención y disculpen nuevamente tomarme la palabra, como les digo, levantan la manito si quieren intervenir. Estas otras formas de contar historia, que tú dices que la parte metodológica pues es un entramado bastante fuerte y que sería poco factible contarlo ahora. Pero a mí me parece que hay algo allí rescatable y que me parece muy, muy interesante y que con regularidad nosotros lo conversamos con los estudiantes en los espacios académicos. Y es estas otras formas de contar la historia. Generalmente lo que nosotros recibimos en la historia del diseño y en la historia de la tradición de la imagen tiene que ver con unas historias contadas desde la posición de los poderosos, de los conquistadores, historias incluso que parecen concretas. Si vamos a la historia del diseño, nos van a decir la historia del diseño es tal, 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 tal. Te cuento una anécdota muy cortica de un amigo con el que salimos a montar bicicleta y me dijo algún día, oiga, usted sí sabe que aquí hay un señor en esta localidad donde nosotros montamos bicicleta que hace tipografías en los talleres de montallantas, en los supermercados, en las farmacias, y es un señor que hace esa tipografía ya hace más de 20 años. Entonces, yo le decía, bueno, y chévere, me parece muy interesante. Y fíjate tú que generalmente esto se subestima, ¿no? Y las cuestiones raizales y las cuestiones de las tradiciones son subestimadas porque llegó la novedad. Y generalmente esa novedad está relacionada con los mercados económicos globales. Me parece muy interesante esto que tú cuentas de otras formas de contar historias. Quisiera de pronto que nos contaras un poquito de qué se trata eso de contar otras historias y cómo te paras en otra perspectiva para entender esa manera de contar la historia. Claro, claro. Sí, sí, esto en contexto histórico, pensado en contexto histórico, va de la mano con perspectivas postcoloniales. Por supuesto, porque tiene que ver precisamente con la idea de la historia contada desde los de abajo o desde las clases, de lo que se denomina como clases subalternas. Básicamente la gente que no hace parte de la élite. Por supuesto, en la historia de Colombia, en las artes, en el diseño, por no hablar de la economía y la política, siempre ha sido contada desde esos grupos dominantes. La historia del diseño gráfico se cuenta como la historia, en cualquier revista, cualquier documento académico, ustedes la pueden encontrar como básicamente la historia de unos personas interesadas en traer a Colombia una técnica que se llama diseño gráfico
y implantarla acá. O sea, no como algo que surgió naturalmente dentro del desarrollo de la modernidad en Colombia, sino como básicamente como algo traído, como algo importado, como si el diseño se importe, como si alguien pudiera tomar el diseño y pasarlo de un lugar a otro. Pero a pesar de todo el conflicto epistemológico que puede implicar eso dentro de esa idea del traspasar, así se cuenta la historia. Pero estas otras formas de narrar historia, básicamente lo que tratan es de ir hacia la forma, hacia los actores, o sea, tratarlos como agentes de conocimiento y tratar de rescatar de ellos conocimiento, a pesar de que ellos no se ven a sí mismos como personas valiosas o dignas de transmisión de conocimiento fuera de su entorno familiar. Quiero decir, dentro de las familias, en la sociedad colombiana es muy normal que haya una transmisión de conocimiento, de oficio especialmente, pero más allá de eso no ocurre, sino es a través de los establecimientos para ese caso, que es la escuela, que por lo general la escuela es un profe educado en alguna parte y que viene a enseñarle y explicarle a los demás cómo funciona. Bueno, eso que no tiene nada que ver con el mundo de la gente de carne y hueso, la gente de a pie, resulta que tiene que ver más con otras formas de transmisión. Por eso, cuando nosotros hicimos este seminario, ese encuentro de tipógrafos del suroccidente colombiano, lo que tratamos de mostrarle a ellos es que ellos eran importantes, que ellos tienen la capacidad de pararse enfrente de un auditorio y contarle a la gente su historia como una historia válida para ser contada y ser registrada. Eso es algo importante. Es decir, como construir confianza en sí mismos. Y a partir de eso, poder contactarlos y analizar cuál es su historia, su historia de vida, tratando de respetar sus relatos, tratando de no introducir elementos externos, sino simplemente tratando de captar cuáles son los elementos principales de su historia de vida. Y sus historias de vida tienden a hablar precisamente sobre esas cosas sencillas, cómo se educaron, cómo formaron empresa y el orgullo que para ellos es formar su propia empresa, es como uno de los hitos de sus vidas, cómo ellos también le han tratado de educar a sus hijos en el oficio, a pesar de que muchos de sus hijos no quieren aprender eso, porque quieren aprender computadores. Es interesante, eso es muy interesante, construir conocimiento desde abajo. Es una perspectiva muy válida en la forma de construir patrimonio, de entender el patrimonio. Y en la forma de hablar de un museo vivo es esencial. De eso se trata. Bien, pues fascinante el tema, muy, pero muy interesante, entendiendo que nosotros como diseñadores o en el campo del diseño, digamos que yo soy artista plástico que me encargo de una parte teórica del diseño, pero considero que es muy importante empezar a identificar en lo cotidiano, en el día a día, un poder muy importante para la construcción de esas otras historias. Y creo que este texto que tú nos traes, esta reflexión inicial sobre el trabajo que estás desarrollando, esperamos obviamente poder visualizar ese trabajo y poder acercarnos y mirarlo ya a profundidad, que sé que esto solamente es un breve acercamiento pequeño, pero que nos da luces de lo que se está investigando, nos permita también tener ese libro como un libro de cabecera también para nuestros procesos de reflexión. Sobre todo cuando en el proceso del diseño observamos que lo que está sucediendo comúnmente es que siempre estamos mirando como la canción de Rubén Blades, modelos importados que no son la solución, ¿cierto? Que a veces no nos brindan esas soluciones a nuestras cotidianidades y de cómo esta comparación que tú haces con digamos, con lo que sucede en Estados Unidos y con lo que sucede en Europa, donde este tipo de trabajo artesanal se convierte en un trabajo para personas y poblaciones que son pequeñas, pero que tienen grandes recursos
y que financian precisamente este tipo de iniciativas entendiendo que el trabajo artesanal es bien pago, ¿no? Es decir, debería ser un trabajo pago mucho más que el trabajo que se hace, digamos, en serie. Y creo que eso nos pone a reflexionar un poco y estoy seguro que al menos en mis espacios voy a tratar de acceder a esa mirada que tú nos presentas. Y cómo no, yo estaba haciendo un acercamiento al papel periódico ilustrado del siglo XIX de Urdaneta, pero creo que buscaré tu bibliografía y nos encantaría de pronto tener algo de lo que has escrito con el fin de empezar a analizar estas otras formas de contar historias. Porque si nosotros tenemos algo es que a veces sobreestimamos lo extranjero, sobreestimamos lo que está por fuera, sobreestimamos todas estas formas de construcción y nos apegamos al cuaderno. Y esa forma que tú nos muestras de volver a mirar y revisar estas otras historias nos permite encontrar identidad. ¿Qué más colombiano? ¿Qué más identidad que eso que se construye a través de lo popular? Y pues nos traes definitivamente un tema muy interesante y muy, digamos, extenso, que pues nos quedamos cortos aquí para tratar, pero que yo estoy seguro más adelante tal vez podremos revisarlo. Profe Camilo, un gusto tenerte nuevamente. Te cedo la palabra. Gracias, profe Rodolfo. Muy entretenido escuchando las palabras de Hugo. Volví a la universidad, Hugo. Cuando me dijiste que de pronto íbamos a hablar de tipografía, me dio un poquito de vaina porque era lo que esperaba, pero mira que no perdiste el toque poético, romántico con respecto a estos medios de impresión, a la tipografía como medio de impresión, y qué chévere, porque siento que de alguna manera te lleva a entender el proceso, a entender el elemento y a entender esa historia. Que hoy en día es, sí, voy a imprimir un libro, voy a imprimir una hoja, voy a hacer, pero desconocemos que para que todo eso que sea tan fácil, tan a la mano hoy, hubo una historia de años que algunos pudimos conocer porque tuvimos la oportunidad de trabajar con esas máquinas y entender cómo era armar esos tipos, porque no era fácil. Poner un tipo no es como un rompecabezas que uno cree que eso va a encajar todo con todo, ¿no? Eso lleva, es incluso desesperante en algún momento, pero lo vuelve más enriquecedor cuando tú lo traes a la vida. Hay cosas que damos por sentadas, ¿no? Por sentadas como que el diseño está hecho, como que el diseño lo trajeron, y me pareció bastante interesante esa parte en la que dices el diseño no se exporta. En realidad, si miramos en nuestros antepasados, y siempre he debatido esto, antes de la llegada de los españoles a la conquista, ya había diseño aquí. Aquí había orfebrería, aquí había telares, aquí había arquitectura. Los indígenas tenían sus propias construcciones, tenían sus propios sistemas de comunicación visuales, ¿no? Pictografías y los tótems, todo eso ya existía. Que me gustó bastante esa parte cuando la revives, como que despierten, que ustedes también, aquí también tenemos diseño y tenemos bastante para elaborar. Yo no quería preguntar, pero sí quería expresarte todo esto que me gustó de más que sé compartir esta charla que podemos tener de tu experiencia con el diseño y con las letras, Hugo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué chévere poder volver a pensar en el diseño desde el hacer, desde lo artesano, sin quitarle esa función comunicativa, ¿no? E histórica que tiene en estos procesos de comunicación. No, ni más faltaba, Camilo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación, y sí, eso es grato compartir contigo, con nuevos estudiantes, nuevas generaciones de estudiantes, compartir las experiencias que yo me siento como un puente tratando de contar algo que otros me han contado y tratar de pasarlo. Obviamente no puedo pasar la experiencia pero creo yo que la idea es precisamente tratar de conectar dos polos en algún punto. Y creo que esa es la posición y el trabajo, no solo del profesor de diseño, sino de los investigadores. Y en ese aspecto, pues animo a
los que estén interesados en seguir trabajando en esa área, en tratar de conectar esos diferentes áreas del diseño y encontrar que el diseño no es unívoco, sino que es muy heterogéneo. Y esa heterogeneidad se encuentra desde su propia historia, desde su práctica, desde la misma gente que lo desarrolla. Ahí hay una riqueza invaluable que tenemos que reconocer en principio y explotar más adelante. Mira, ya algo que también nos linkea y que yo te decía que era como si los profesores nos pusiéramos de acuerdo para llegar a conclusiones. El día que arrancó el evento, Rodolfo habló de la importancia de la historia, que debemos conocer la historia. Cuando terminó Rodolfo, el primer ponente, volvió a retomar la historia. Dijo que es importante que conozcamos la historia para saber cómo defendernos, ¿no? Cómo actuar, cómo reaccionar ante la necesidad creativa que puede tener una sociedad en ese momento. Y hoy tú, retomando este sistema de impresión, nos vuelves a hablar de la importancia que es conocer la historia. Y esas conexiones se van dando quizás porque a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que son necesarias, ¿no? Que las cosas se van dando así y es muy chévere. Y te quería, y también paralelo a eso, recuerdo mucho, creo que fue Omar quien nos hizo leer un texto de Leonor Archuf, y alguna vez tuve la oportunidad de ver una conferencia de ella, y ya se paró, te estoy hablando de hace menos de 10 años, o sea, ya había tecnología, ya existía el PowerPoint, ya todo el mundo podía acceder. Lo que hizo Leonor fue pararse enfrente del auditorio y sacar sus hojas y empezarlas a leer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablas de retomar para innovar, yo ya decía, hoy quiero innovar. Y es que innovar no es innovar no es hacer algo nuevo. Innovar es romper el esquema de cómo se hacen las cosas. Todo el mundo está acostumbrado a que innoven con presentaciones, con luces, con tanta vaina. Dijo, yo innovo regresando al pasado, con mis hojas y leyendo para ustedes. Entonces, qué chévere. Y cuando tú das ese ejemplo de que venga, volvamos a las máquinas porque no sabemos qué pueda pasar, me parece maravilloso también ese ejemplo que tú nos das y esa invitación. Yo también, Rodolfo no me dejó hablar como por una hora, entonces me toca a mí. Y me encanta tener esta charla contigo. No sé si alguno de los profes quiera participar o si alguno de los estudiantes quiera participar. Tenemos un grupo bastante amplio. Mi profe Lisbeth, que es la profesora que trabaja con tipografía. Por ahí va Alexander. Alexander Melola, ¿cómo estás, Alexander? Coméntanos. ¿O vas a escribir? Profe, pues si quieres, buenas tardes. Mientras Alexander escribe la pregunta, pues yo sí, escuchando a Hugo, me surgían varias reflexiones y es también un poco de lo que hemos hablado en este mega, y es invitarlos a los muchachos, y es difícil y es algo que nos cuesta y sé que todos insistimos un poco en ello, y es empezar por lo análogo en los procesos de bocetación, y eso es algo que les cuesta porque ellos ya... incluso la argumentación es que a mí me rinde más en lo digital. Y es que no es de afán, y es que no es de tiempos, ¿no? Sino es de creatividad. Y entonces me parecía que entender y conocer todo esto sobre la tipografía los va a aproximar un poco, les va a hacer como entender un poco el camino de lo creativo, de lo artístico y hasta de lo artesanal que nos mencionaban acá. Pero había una cosa, yo te ponía en los comentarios que qué tema tan hermoso, porque es que con esa fascinación por la letra que digamos que deberíamos profesar todos quienes estamos en este ámbito del diseño gráfico, la tipografía sí que la valora como elemento fundamental. Las construcciones de la técnica se basan en la letra, en el tipo móvil, en la que me parece maravilloso y absolutamente hermoso. Me parecería genial la experiencia de estar en el taller, y eso a mí me tocó como a Hugo también la formación en análoga total. A mí no me tocaba, de hecho hice prácticas de tipografía en el SENA con un profesor adorado también muy mayor, ya iba en chancletas, él era una belleza en su taller, y construyendo, y imprimimos y aprendimos así varias cosas que
creo que es una experiencia invaluable al momento de uno sentarse de, bueno, diseño una tarjeta personal, como yo ya la hice, como sé cómo se imprime y todo eso, nos da una visión distinta. Quedé con muchas ganas de ver el libro. Ojalá Hugo nos cuentes a través del profe Camilo para cómo lo podemos adquirir, porque sí, muy interesada en el tema. Agradecerte compartir con ellos, porque sé que les va a incentivar por allí cosas de curiosidad y yo veía esas imágenes tuyas y yo quedaba fascinada viendo los cajoncitos, los chivaletes, las letras, absolutamente todo me parecía muy hermoso. Ojalá a ellos les haya sonado y les haya como generado la curiosidad al menos, ¿no? Que es lo que buscamos acá, como generarles esa curiosidad y que ellos encuentren caminos. Pues porque aquí en la virtualidad es un poco difícil, más de compartir un video o algo así, pero lo que tú dices, en el programa ya no tenemos ni siquiera lo de las técnicas de impresión, porque todo es digital. De hecho, las publicaciones que mostramos acá son con terminaciones, el producto terminal es uno digital. Entonces, pues al menos dejar la curiosidad para que lo vean y para que se motiven a conocerlo sería muy chévere. Pues muchas gracias y quedo súper pendiente, Hugo, del libro. Vale, muchísimas gracias. Sí, bueno, el libro está en proceso de edición, pues esperamos que a finales de este año, principios del próximo año salga. Obviamente yo enviaré la comunicación a Camilo, están todos invitados a acceder a él. Y bueno, con lo que tú dices, yo siempre he pensado que el asunto de lo digital y lo análogo no tiene nada que ver con que el uno supera al otro. Son lenguajes diferentes, pero que cuando uno los combina, no se suman, sino se multiplican. Me parece que la gran ventaja de reconocer el trabajo del análogo, bien sea no solo a través de tipografía análoga, así como tú dices, a través de procesos de bocetación, por ejemplo en el caso de la ilustración, tiene que ver con que reconocer el mundo digital se especializó en una cosa que es la visualidad. Pero al hacerlo dejó de lado algo que tenía antes los medios análogos, que era la materialidad. Creo yo que si nosotros logramos conectar la materialidad con la visualidad, nuevamente vamos a repotenciar el diseño. Repotenciar me estoy refiriendo a tener nuevas técnicas, nuevos mecanismos, nuevos modos, nuevas maneras de construir imágenes y precisamente, como dijo Camilo, innovar. Entonces, me parece que eso hay que considerarlo, no es simplemente pensar que la tipografía es algo que ya pasó, ya quedó en el pasado, sino es algo a lo cual podemos recurrir en el presente y de lo cual podemos aprender e incluso podemos aprovechar para seguir innovando. Esa es mi invitación y me alegra mucho lo que ha mencionado esta profesora con respecto a esas relaciones, son supremamente importantes. Gracias. Bueno, profe Rodolfo, le cedo el paso, usted que es nuestro sí, moderador. Hay una pregunta de Alexander precisamente que nos dice, en torno de todo lo que nos muestras, lo más representable es también poder hacer una tipografía ilustrativa. Creo que nos está preguntando un poco sobre la tipografía ilustrativa y este concepto de el grabado, yo creería, o la tipografía, o la litografía y todo este tipo de cosas que se combinaban, ¿no? Y que eran parte de un lenguaje total. Y lo vemos desde los primeros carteles por allá en el siglo XIX. Sí, totalmente de acuerdo. Una cosa interesante para complementar esta idea de la tipografía ilustrativa es que las imágenes o los grabados, la impresión tipográfica como tipos móviles siempre sigue un principio básico de grabado. Es decir, la imagen y el texto, al menos en la reproducción mecánica, nunca estaban separados, era lo mismo. No es como ahora que nosotros, para poder crear un texto, tenemos que escribirlo en un software y crear una imagen la tenemos que crear en otro software. Estas técnicas tenían esa peculiaridad. Imagen y texto eran una sola cosa, eran lo mismo técnicamente y no partían de principios diferenciados. Eso es algo que lo digital dividió
y que por ahí uno tiende a perder y generar dicotomías un poco extrañas con respecto a texto, imagen, balance. Y bueno, pensar en tipografía ilustrativa, bueno, un referente importantísimo es todo lo que ocurrió en la tipografía del siglo XIX. Los catálogos que hay, que todas sobreviven, se pueden conseguir muchísimos en la web, del siglo XIX, son unos catálogos increíbles sobre la forma en que la tipografía puede convertirse en otra cosa. Quiero decir, podía haber una tipografía de zapatos, una tipografía de flores, una tipografía de árboles, una tipografía de... Y todos eran de alguna manera legibles y de alguna manera entendibles dentro de su contexto visual. Eso es muy interesante. Obviamente el siglo XX con toda su modernidad dejó al trazo esos elementos de ese tipo de tipografía del siglo XIX, pero es algo que uno como diseñador puede volver a rescatar y traerlo y puede encontrar cosas bellísimas que hoy en día, puestas hoy en día, pues incluso pueden generar alguna tendencia. Lo hemos visto, así que creo que esos rescates son importantes. Bueno, Hugo, mil gracias por tu presentación, mil William gracias me por... estaba levantando la mano. Ah, William. Bueno, ahí sí, Sí, creo. William. ¿O ya la bajó? No veo por acá, pero no sé si William nos quiere comentar algo. Buenas tardes para todos. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, William, Buenas buenas tardes. tardes. Puedes encender tu cámara si deseas. No, ahorita no. Estoy por acá en la casa. Bueno, a Hugo felicitarlo porque pues ese tema de investigación pues es muy chévere porque nos muestra y nos enseña que pues todo este tema de la impresión litográfica y de los tipos y todo eso aún está vigente, que como estudiantes de diseño gráfico lo tenemos que tener presente. Entonces, pues me gusta, muy chévere esa investigación, muy chévere todo lo que nos ha contado. Me llegó a la conclusión que nos hizo reflexionar a todos, a los profesores, nos llevó a reflexionar sobre por qué es tan importante todos esos procesos y no hay que olvidarlos. Chévere que, digamos, las academias, las universidades refuercen más este tema, porque, digamos, las nuevas generaciones de diseñadores, pues sí, todo es digital y prácticamente esto ya no se tiene en cuenta y tampoco lo están enseñando. Entonces, pues, muy chévere saber que existe este tipo de material, porque a futuro en algún proyecto le va a servir uno para referenciarse, para tomar de ahí ideas, para tomar de ahí mucho conocimiento. Entonces, era como ese mi aporte y gracias. Vale, muchas gracias, Willy. Sí, esa es la idea. La idea es que este libro sirva de referente para poder avanzar en estas ideas y no solo como patrimonio, sino también habría que pensar, así como tú lo mencionas, en cómo poderlo incrustar dentro de los currículos de diseño gráfico. Ya no con la importancia o la centralidad que llegó a tener hace algunas décadas atrás, sino en un lugar especial, y habría que pensar cuál es ese lugar y cómo ese lugar puede estar cruzado o atravesado por otras actividades del diseño que también son muy importantes, incluso lo digital, cómo el medio digital puede hablar o relacionarse con el mundo de la impresión análoga de tecnologías antiguas. Eso sería interesantísimo. Bueno, no sé si hay más preguntas, intervenciones, comentarios. Bueno, Hugo, pues, profe Camilo. No te iba a decir que no, que estaba pendiente del chat y no están escribiendo. Bueno, pues Hugo, mil gracias de verdad por tu intervención, por este material tan interesante, por tu conocimiento sobre todo, por tu experiencia, porque de verdad esto nos abre la perspectiva, como te decía, una puerta, una ventana a un mundo muy productivo, que yo creo que es muy productivo y que a veces creemos que no tanto, pero también nos permite reflexionar, como bien lo decía William,
en torno a las prácticas del diseño, y estoy seguro que después de esta semana todos iremos a esas reflexiones que ustedes muy amablemente y muy generosamente nos están compartiendo en este mega virtual. Mil gracias nuevamente por tu intervención. Quedamos profundamente agradecidos contigo y esperamos volver a encontrarnos en algún otro espacio. Ojalá, como siempre les digo a los invitados, en un espacio de tertulia, de diálogo, de más abierto y un poco más relajado, incluso con Cero los y van invitados. 3, Rodolfo. Cero y Cero van y van 3, tres. sí, claro que sí. Vale, muchísimas gracias, Rodolfo, y de verdad muy agradecido por haber estado acá y compartir con ustedes. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Axel, Emanuel, todos, por este espacio y poder compartir con ustedes el trabajo que vengo desarrollando. Seguramente habrá algún momento a futuro donde podamos hablar más, así como tú dices, ¿no? Con un café, tal vez. De seguro que sí, así esperamos. Hugo, muchísimas gracias, sinceras gracias por habernos acompañado, por esta experiencia. Que se repita, que se repita. Vale. Si quieras, las puertas de la virtual están abiertas. Son digitales, entonces no tenemos menos barreras que la presencialidad. Cuídate mucho, éxitos en tu doctorado, éxitos en Canadá, disfruta la experiencia y comparte todo lo que aprendes con nosotros que nos ayuda a reflexionar. Gracias. Vale, Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Cuídate. muchas gracias. Vale, Súper bien. que les vaya muy bien. Chao. Gracias. Bueno, Chao. Chao, chao. gracias. Chao, chao. Bueno, les recuerdo que vamos a tener una pausa de 30 minutos y continuaremos con nuestra agenda a las 7 de la noche. Recuerden, ojalá no se desconecten, continúen allí para quienes se están uniendo y para quienes no han llegado y que vienen en el bus y de pronto nos están escuchando, nos están recordando por ahí. Por favor, a las 7 de la noche